Atrapado en el mundo de los sueños, por Claudia Duarte Rocha. Capítulo 5. Las gotas de lluvia. Era un mundo tan amplio que no alcanzaba a ver dónde terminaba, pero sí pudo distinguir que estaba dividido en zonas que cambiaban constantemente de colores y formas, o se movían sobre la superficie. No logró ver exactamente qué pasaba en cada una de ellas. Eran como pequeños campos migrando constantemente. Miró a su alrededor. Estaba flotando y vio a otras pequeñas luces alrededor suyo. Todas parecían igual de confundidas cuando él dejó de ser una luciérnaga. Podía ver sus brazos y piernas. Se tocó la cara y la sentía. Seguía llevando puesta la ropa de esa mañana, aunque no sentía ni frío ni calor. Intentó moverse, pero no pudo. Vio algo a la distancia que llamó su atención. Alguien volaba en dirección a lo que parecía ser un sol, pero muy opaco, y no daba calor alguno. Se impulsó con las piernas como si nadara. Trató de brincar, de dar vuelta, pero incluso mover un poco el brazo le costó mucho trabajo. Era como si ese cuerpo no fuera suyo, y su cerebro se estuviera acostumbrando a manejarlo. Después de muchos intentos fallidos, consiguió moverse unos centímetros. Luego, con más soltura, hasta que logró desplazarse por el cielo con algo de torpeza. Sus compañeros ya se movían y se dejaron caer a tierra con mucha más facilidad, aunque él no quería ir abajo. Quería ver todo ese mundo para encontrar la forma de regresar a casa. Llevaba volando ya un rato, y varias veces sintió que caería en picada, pero volvía a recuperar el delicado equilibrio que lo mantenía en el aire. El sol no había cambiado su posición. Detrás de varias nubes descubrió muchos soles y lunas. Incluso algunos planetas vagaban sin ninguna lógica, arriba y abajo, de lado a lado, en espiral, como siguiendo a un pedazo de tierra debajo. También notó que desaparecían y aparecían otras cosas en su lugar. Estaba tan sorprendido viendo el bello espectáculo que no se dio cuenta que se acercaba una enorme nube negra. Lo único que llamó su atención fueron varias personas volando muy por debajo de él, algunas eufóricas de libertad, otras tan aterradas que manoteaban sin parar. ¿Dónde estoy?, se preguntó por primera vez Elías. Si hay más personas, entonces podré encontrar a alguien conocido que me indique el camino de salida. Estaba a punto de seguir a una de esas personas cuando sintió una gran sombra detrás. No pudo moverse lo suficientemente rápido. Era una gran tormenta desplazándose muy rápido. Parecía que era de lo que huían las personas de abajo. Él intentó hacer lo mismo, pero una gran gota lo golpeó quedando atrapado dentro. Al instante sintió que se ahogaba. La esfera de agua que lo mantenía cautivo se mantuvo suspendida debajo del enorme nubarrón. Vio a más personas atrapadas. Todos eran niños de diferentes edades, y de pronto la nube los dejó caer. Intentó gritar, pero no pudo. Si abría la boca tragaría agua y moriría ahogado. Así que intentó sostener la respiración lo más que pudo, hasta que no aguantó más. Tragó el agua y para su sorpresa no se ahogó, pero seguía cayendo. La tierra se acercaba velozmente. Vio chocar la primera gota en una planicie muy alta. No quiso pensar lo que le pasó al niño que iba ahí. Solo miró aterrorizado salpicar el agua al estrellarse. Él iba directo a un campo con mucha vegetación, con ríos y cascadas. Con suerte, caería en algo blando. Pero cuando vio que no sería así, apretó los ojos con mucha fuerza. Eso iba a doler mucho, lo iba a destrozar. ¡Splash! Explotó la gota al caer a tierra con Elías dentro, pero no sintió nada. Su corazón latía como loco. Sentía que no podía ni respirar del miedo que había sentido. Definitivamente ese mundo estaba muy lejos del suyo, y estaba completamente seguro que no era el cielo. Fue entonces
que pensó que había ido a parar al purgatorio, o peor aún, al infierno. Eso lo asustó todavía más. El sacerdote en la iglesia hablaba mucho de ese horrible lugar si no se portaban bien. No podía estar en el purgatorio porque no era un bebé, y había sido bautizado. Entonces, ¿él mismo se había ido a meter al infierno? Se puso lentamente de pie esperando ver algún demonio o algo tenebroso en alguna parte. No vio más que vegetación y charcos formados por la lluvia que caía. De pronto, escuchó un grito desgarrador pidiendo ayuda. Sin pensarlo 2 veces, corrió a treparse a un árbol para salvaguardarse. Tenía menos de 5 años, no podía ayudar a nadie, era muy pequeño. Todo el árbol comenzó a moverse, y todos los animales que vivían en él comenzaron a bajar para salvar sus vidas. No podía ser cierto. Había escogido el peor escondite. La amenaza iba directo hacia él. Así que decidió bajarse y seguir a los animales. Ellos siempre sabían dónde era más seguro. Tenía que mantenerse a salvo hasta encontrar la salida de ese mundo. Justo cuando empezó a correr, algo hizo saltar la tierra, y él cayó de cara. Vio pasar junto a él un par de pies descalzos y ensangrentados. Eso le hizo sentir un estremecimiento desde los pies hasta la coronilla, al darse cuenta que lo podían lastimar ahí. La persona siguió corriendo pidiendo ayuda. Había llevado esa cosa, fuera lo que fuera, directo hacia Elías. Un miedo enloquecedor se apoderó de él y se echó a correr. Tenía que escapar de ese lugar. Un gruñido espantoso llenó el aire. Volteó hacia atrás sin parar de correr. Solo pudo ver cómo iban cayendo los árboles, como si una manada de rinocerontes estuviese derrumbando todo a su paso. La tierra temblaba sin cesar. No sabía hacia dónde correr. Donde sea que miraba, solo había árboles enormes, hojas de plantas que jamás había visto, troncos caídos, piedras, cuerdas. Se detuvo un instante para decidir por dónde tenía que seguir cuando el suelo se abrió bajo sus pies. Trató de sujetarse a algo, pero todo lo que vio fueron los dientes más grandes que se hubiera imaginado jamás, y acababan de cerrarse justo donde él había estado. Gritó con todas sus fuerzas mientras el enorme hocico intentaba meterse en el pequeño hueco en el que Elías se había quedado atorado. Este apenas podía hacerse más hacia abajo para que no lo atrapara. Cuando casi lo alcanzaba, se escucharon otros gruñidos y tembló otra vez la tierra. El monstruo sacó la cabeza, giró hacia el sonido y fue en su dirección. Elías seguía gritando sin cesar. Por lo poco que había alcanzado a ver, eso era un tipo de dinosaurio. ¿Dónde había ido a caer? La tierra temblaba cada vez con menos fuerza, pero también el hueco comenzaba a apretarse con cada retumbar. Así que tuvo que calmarse y buscó desesperado la forma de salir de allí. Estaba a unos 2 metros de la superficie. Por suerte, había una liana aún atada algo arriba, y con toda su fuerza comenzó a trepar. Asomó la cabeza para estar seguro de que esa bestia no lo estaba esperando afuera. Cuando comprobó que no había nada, salió. Estaba completamente lleno de lodo. El piso estaba muy resbaloso, pero como pudo, se alejó de los gruñidos y los gritos de la persona que había llevado a los monstruos hacia él. ¿Había viajado en el tiempo? Eso era imposible. Encontró una cueva en un claro junto a un pequeño lago. Comenzó a llover con más fuerza, aunque no eran gotas gigantes como en la que él había caído. Era una lluvia normal. No tenía frío, así que se lavó lo mejor que pudo. Cuando le bajó la adrenalina, se dio cuenta que había estado a punto de morir y comenzó a llorar. Todo el cuerpo le dolía, pero sorprendentemente no tenía ni un pequeño raspón o moretón. Se acurrucó para descansar un poco. El dolor de su cuerpo desapareció en cuanto dejó de pensar en ello, aunque él no se dio cuenta. Pensó en su mamá. Estaría muy preocupada. Tenía mucho miedo de salir otra vez y encontrarse con esas cosas enormes llenas de dientes que seguramente
lo harían pedacitos para comérselo. Entonces escuchó otra vez un tarareo muy familiar, la canción de cuna de su mamá. Se asomó de inmediato. Pensó que sería una ilusión, como la que le había atraído a entrar en ese carrusel de elefantes, pero esta vez era real. Del otro lado del lago había una mujer. No podía distinguir cómo era, solo que tenía el cabello en hermosos rizos rojos, atados en media coleta tras su nuca, y paseaba junto al agua sin ninguna preocupación del peligro que había en el lugar. Elías salió hasta la orilla del lago, a seguirla con la mirada. Ella se detuvo y siguió tarareando. Abrió una sombrilla muy antigua, amarilla como su vestido. La recargó en su hombro derecho y volteó a ver al niño que la observaba desde el otro lado del lago. Detuvo su melodía.